Un gusto, Margarita. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. A ver, usted plantea algo que hace mucho tiempo se viene discutiendo en el ámbito político, legislativo, sobre todo, distintos proyectos que se han esbozado. ¿Es posible que las fuerzas de seguridad, la fuerza pública, tenga sindicatos? Sí, yo creo no solamente que es posible, sino que es necesario. Parte del conflicto de ayer me parece que dejó al desnudo algo que usted mencionaba recién, que es la falta de un vocero, de un interlocutor, ¿no? No puede un trabajador ser impedido de tener el derecho a la negociación de sus condiciones de trabajo. Y de eso se trata la posibilidad de agremiación, digamos. Son trabajadores discriminados en su condición. Ahora bien, por un lado, esto está tutelado dentro de lo que es uno de los convenios de la OIT, el convenio 87, que es justamente el que habla del derecho a la asociación sindical de todos los trabajadores. Ahora, sin perjuicio de esto, lo que debe tener claro es que no tienen un derecho a sindicalización amplio, sino que, por ejemplo, expresamente debería estarles prohibido el derecho de huelga. Debería estarles vedado de manera terminante el abandono de sus responsabilidades propias de su tarea de trabajo, pero sí tienen que poder tener un ámbito de negociación colectiva de sus condiciones de trabajo, porque lo que ha sido el caldo de cultivo, digamos, el germen más importante de toda esta situación, es que son trabajadores que tuvieron hace una semana una cachetada prácticamente cuando el gobierno nacional anuncia inversiones de miles de millones, infraestructura, equipamiento, cosas que yo al menos dudo mucho que realmente se puedan hacer, pago a los gendarmes para que vayan al territorio provincial y ellos están cobrando sueldos de miseria. Hemos visto en estos días recibo de algunas personas de 30.000, 33.000 pesos. Sinceramente esto es insostenible y eso ocurre justamente porque no tienen un punto de negociación. Yo rechazo, nuestro partido GEN rechaza absolutamente cualquier expresión violenta, extorsiva, digamos, como lo que pudimos haber visto en estos días, pero también es imprescindible encontrar una vía de diálogo y de negociación para la salida de esta situación. Entendamos también que hubo otros elementos que contribuyeron como caldo de cultivo, y me refiero a la liberación de presos de marzo a abril como consecuencia de la pandemia, por ejemplo. Eso implica en la provincia de Buenos Aires, implicó en estos últimos meses un recrudecimiento muy grande del delito, una exposición aún mayor de las fuerzas policiales, sin consideración, insisto, del impacto económico que en plena pandemia tiene, con todos los aumentos y demás, el salario que tienen con las responsabilidades que pretendemos de ellos. Entonces hay que contemplar toda una cosa general. Un plan de seguridad no es un plan solamente con más patrulleros, no es un plan con más penas o más cárceles. Implica muchas cosas, fundamentalmente para disminuir el delito. La idea de la prevención es todo lo que hay que hacer para que el delito no ocurra, porque cuando el delito ocurre, después las cosas ya no pueden volver hacia atrás. Dentro del derecho comparado, ¿dónde hay sindicalización de las fuerzas? Bueno, muchísimos países, sin ir más lejos, España o Estados Unidos, que es lo que podemos mirar un poco más cercano a nosotros en términos de la Constitución, ¿no es cierto? Tenemos constituciones más o menos parecidas, Uruguay también, muchos. La verdad es que en el derecho comparado vemos una cantidad de estados que lo tienen. Hay algunos cuestionamientos sobre el tema de Estados Unidos, por supuesto, porque conocemos los excesos y los abusos policiales. Por eso es muy importante entender cómo hay que formar a la policía, porque también la otra cuestión es que nosotros estamos muy lejos, me refiero puntualmente a la provincia de Buenos Aires, de tener una policía capacitada, formada en valores democráticos, equipada como tiene que estar equipada y fundamentalmente controlada, porque desde luego que lo que hay en Estados Unidos no es consecuencia de la sindicalización, es consecuencia obviamente de los
altos niveles de discriminación racial que siguen existiendo y cómo muchas veces esa discriminación es alentada incluso desde las más altas esferas del poder, ¿no? Entonces creo que la Argentina tiene que reconstruir una cultura de valores democráticos muy fuerte para impedir justamente cualquier riesgo de abuso. Le voy a hacer una pregunta para que me dé características, a ver cuáles son las similitudes y diferencias, que yo no las veo demasiado las diferencias, entre el discurso de Bernie y el discurso de Patricia Bullrich. No es tan diferente, no es tan diferente. Veo más a Bernie, les digo sinceramente, pero no ha tenido cosas tan distintas, Bullrich tampoco. Pero Bernie cada vez que aparece en las manifestaciones, digamos, bajando de su moto, con el arma, parece más un artista de una serie norteamericana que un ministro de seguridad, porque lo cierto, y esas también son las cuestiones que contribuyen al conflicto, no lo he visto nunca reunido con las fuerzas de seguridad, discutiendo un plan de seguridad, lo veo pasearse por todos los canales de televisión. Bueno, pero Patricia Bullrich también, ¿eh? En su momento se acuerda vestida, digamos, para ir a la guerra. Iba a decir eso, era también una ministra enormemente mediática también, por supuesto, y por lo tanto había muchos parecidos. Yo he criticado muchísimo la política de seguridad de Bullrich como critico la de Bernie, sinceramente. Pero un dato que me parece que hay que tener en cuenta también, esto que ocurrió en los últimos días con un Bernie más preocupado en atender la televisión que atender el conflicto, tener un plan, y un gobernador que ni hablaba del tema, porque lo que nos ocurre también es que en definitiva la inseguridad, que es un problema muy territorial, si bien es un problema de todo el país, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, yo vivo en el conurbano, es la problemática, digamos, de mayor preocupación de los bonaerenses. Sin embargo, el gobernador no habla de este tema. ¿Y qué es lo que vimos ayer? Que el tema se trasladó a la nación, cuando debería ser de solución provincial, y termina exponiendo y debilitando al presidente en la búsqueda de una respuesta, ¿no? Sumado a la cuestión que se metió también como respuesta, que es la cuestión de la coparticipación. Pero en definitiva se traslada el problema a la nación por una falta de eficacia del gobierno provincial para resolverlo, entonces se lo tiran al presidente. A mí no me parece nada descabellado pensar, digamos, que hay una especie de dejar estar, justamente para que vayan a reclamarle a Alberto Fernández. Sobre todo, digamos, a ver, tengo una teoría que quizás es, puede sonar fantasiosa, pero estoy viendo, digamos, mucho esbozo de bolsonarismo en la Argentina, y sobre todo con estas dos figuras que acabo de mencionar. Sí, es posible, y además en los tiempos de crisis como lo que estamos viviendo es fácil que aparezcan, digamos, ese tipo de figuras. Yo creo que a la Argentina no le hace nada bien pensar en esto, y por lo tanto las fuerzas políticas democráticas deberían cerrar filas en el sentido de defender siempre los valores democráticos y poner la cuestión de los derechos humanos sobre cualquier otra discusión. Por eso es que yo creo que no podemos soslayar la importancia que tiene la cuestión de la supervivencia de las personas, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver con los derechos humanos, y yo creo que eso tiene que estar siempre en la prelación de la agenda. A ver, usted ha sido una persona que ha defendido justamente el modelo del Frente Progresista de la provincia de Santa Fe, con Wiener a la cabeza, de muchas cosas, digamos, en cuanto a salud y manejos, digamos, de las políticas de Estado. Ha sido una persona que también ha estado con Sergio Massa, ha tenido mucho acercamiento, digamos, a Roberto Labaña. ¿Por qué dijo lo que dijo últimamente, de que están hoy más cerca de una Mariú Vidal antes que Sergio Massa? A ver, una primera aclaración: de Labaña no estuve muy cerca, porque también he dicho en estos días que fue la mayor decepción política de mi carrera, ¿no? Intenté y creí en que ese hombre podía hacer una convocatoria, construir una cosa distinta que saliera de la grieta, y no lo hizo,
Por lo tanto, con él no tuve acercamiento. En realidad, la pregunta que a mí me hicieron, y tenía una respuesta bastante lógica, era en este momento de quién me encontraba yo más cerca. Y bueno, lo cierto es que Massa, con quien yo no me arrepiento de haber hecho un acuerdo en el momento en que lo hice, y no soy crítica de Massa en su condición de dirigente, la agenda que tiene y demás, pero Massa tomó una decisión de estrategia y de táctica política que era acompañar al kirchnerismo, terminó siendo una pieza clave en el triunfo del kirchnerismo para estar en el gobierno, y eso es una cuestión que yo no acompañé en su momento, no comparto de ninguna manera y me ha distanciado con él, bueno, enormemente. Yo no he vuelto a hablar con Massa desde junio del año pasado. En cambio, con Vidal tengo diálogo, converso periódicamente, y está hoy en el espacio político al que yo pertenezco, que es el de la oposición. La oposición no es un colectivo uniforme, no pensamos todos lo mismo, yo no pienso igual que Vidal en muchísimas cosas y soy muy crítica del gobierno de Cambiemos, pero digamos que hoy no estamos en el gobierno y eso es lo que casi naturalmente, como un dato objetivo, me pone más cerca que alguien que esté adentro del gobierno en el oficialismo. Siempre en la comunicación política y en el marketing político se habla mucho de el candidato como producto y el votante como consumidor. Yo estoy viendo mucho, no sé si usted vio el spot de Bernie en pleno COVID, o sea, en pleno contagio, entrenando como si fuera Rambo y Rocky. También mucho, digamos, del producto que lo ha utilizado mucho más en su momento, Macri, digamos, con su nuevo estirpe, digamos, de dirigente de la FIFA, el mismo Alberto Fernández como presentándose como el conciliador, dialoguista y con la filmina, digamos, de profesor de Universidad de Buenos Aires, y también debo decirlo, la cuestión de Mario Vidal siempre como victimizándose. Ni que hablar de la aparición, de la irrupción nuevamente de Carrió, que parece los chalchaleros, nunca se va, digamos, ¿no? Nunca se termina de retirar. ¿Cómo toma esa definición de candidato, producto y votante, consumidor? ¿Cree que va hacia eso la política de la Argentina cada vez más? Yo rechazo eso, la verdad es que no me gusta para nada eso, aunque lo veo bastante parte de la realidad. Si se quiere, permítame decir, soy lo menos marketing que puede haber, pero no estoy en condiciones de criticar a quienes lo hacen porque les va mucho mejor que a mí. Entonces, digamos, tal vez haya que pensar en estrategias de marketing dentro de la política sin llegar al extremo de considerar al votante como un consumidor. Ahora, creo que esto también depende de una cultura ciudadana absolutamente distinta. Hace muchos años que lamentablemente el ciudadano común termina votando más por la negativa para que el otro no gane que hacerlo por la positiva en favor de las ideas que comparte, ¿no? Y esto transforma naturalmente al ciudadano en el consumidor de una estrategia comunicacional que hace que tiene que votar a determinada persona para que no gane el otro. Ese es un resultado, sin duda, del marketing que se impone a través de la comunicación. Ahora, a los que usaron eso, que fueron los que ganaron antes y los que ganaron la última vez, les fue bien con esa estrategia. Y en definitiva es lo que la sociedad termina consumiendo y a veces incluso hasta alentando, que es la idea de la grieta, de la polarización. La polarización o la grieta es un negocio muy rentable para quienes lo expresan en los extremos, por esto que digo, les sirve para ganar. Ahora, a los argentinos nos va bastante mal con esa estrategia, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar esas cosas. Y también se abre la grieta, digamos, entre los, pro cuarentena y anti cuarentena. Digamos, se ha visto mucho esto, inclusive, digamos, con actos que son bastante inhumanos, ¿no? El de expresarse en el medio de los picos de pandemia, el pico de contagio, quemar barbijos en el Obelisco, digo, estas cuestiones
también están debilitando las instituciones en cierta forma, ¿no? Porque son mensajes directos hacia la política. Sí, sí, yo no comparto nada estas cuestiones de los anticuarentenas, sinceramente tengo mucho rechazo por este tipo de manifestaciones, sobre todo porque tenemos una cantidad de muertos y de personas enfermas, infectadas, otras con miedo, naturalmente, y me parece que es una falta de respeto a todas esas personas. Por lo tanto, no adhiero a ninguna de las cuestiones anticuarentena, más allá de que puedo, frente al tratamiento que el gobierno hace sobre la cuestión de la pandemia, tener algunas cuestiones que me parece que están bien y que apoyo, y otras, bueno, que me parecen criticables, más por las que no se hacen, digamos, y que hay a veces un aprovechamiento de la situación que tampoco me gusta. Sobre todo, a ver, lo que ha descuidado mucho el gobierno, y creo que lo ha manifestado el sector de los terapistas, es el descuido que ha tenido justamente sobre los profesionales de la salud, en cierta forma, ¿no? Donde debería haber puesto muchísimo énfasis en un apoyo económico, en generar mayores recursos, en no pifiarle con algunas declaraciones de comunicación política, también hablo, ¿no? De Ginés diciendo, todavía no va a llegar la cuarentena, y no pegó una Ginés en el último tiempo. Sí, sí, desde el comienzo, la verdad. Me parece que estos son los problemas que el gobierno tiene, digamos, en ese intento de aprovechamiento de la situación se han equivocado demasiado, se exponen mucho, cada vez que el presidente ha salido a hacer una comparación con otro país termina mal parado, digamos, no le salen bien las comparaciones. Tiene un equipo, me da la impresión, fuera del equipo sanitario, porque esta es la aclaración que quería hacer. El presidente tiene ese comité científico técnico de médicos, sanitaristas reconocidos que nos da tranquilidad, digamos que la situación, por lo menos que tiene un buen asesoramiento el presidente. Yo en ese sentido me parece que está bien. Lo que cuestiono como déficit es que no lo veo que tenga otro equipo técnico en las cuestiones económicas, laborales, productivas, en realidad, que nos brinde la tranquilidad de que, bueno, están viendo de la mejor manera los problemas que genera el aislamiento sobre todo y cómo va a ser la salida de toda esta situación. Entonces, me da la impresión que en algunas áreas el gobierno muestra demasiada mediocridad, ¿no? Y también en estas cuestiones de la comunicación, cuando le hacen cometer errores al presidente, muestra sinceramente un grado de improvisación a veces en algunas cosas que debilita al gobierno, pues yo creo que cada vez que se meten estas cuestiones, como cuando se meten conflictos, cuando intentan avanzar a las patadas, a los codazos con algunas cosas, todo eso en definitiva termina debilitando a un presidente que en marzo estaba mucho más fuerte, ¿no? Cuando hablaba del diálogo, cuando intentaba dar un mensaje más equilibrado, más moderado, ¿no? ¿Es lo mismo Alberto Fernández que Cristina? ¿O piensa usted que son diferentes? No, a los fines del gobierno es lo mismo. Yo no comparto esas ideas del doble comando, de que la que manda es ella y él es una marioneta. No, me parece que hay una conducción claramente compartida, digamos. Esto forma parte de los acuerdos que seguramente ellos mismos hicieron desde el momento en que ella toma la decisión de que él sea el candidato a presidente. Me parece que eso motivó un acuerdo y que ese es el acuerdo con el que sostienen el gobierno, y que en definitiva el gobierno lo están sosteniendo los dos, con perfiles distintos, con roles distintos, pero el gobierno, la estrategia, el rumbo es uno. Las últimas dos cortitas, así como un ping-pong. El eslogan de campaña de aquella campaña de Margarita ya ganó. ¿Se arrepiente de haber puesto ese eslogan? ¿Y cuál fue el fundamento que pasó, digamos, en la cocina de esa creación? No me arrepiento, porque en realidad lo que nosotros queríamos transmitir es que cuando alguien hace una campaña como nosotros hicimos, totalmente basada en ideas, en convicciones, en conductas, uno termina tranquila. Y yo la verdad que hice una campaña, sobre todo la del 2015, fantástica. Saqué muy pocos votos, sí, pero yo soy de las personas que caminan muy tranquila por la calle, duermo muy tranquila de noche y ando muy tranquila por la calle, me conoce todo el mundo en el barrio, voy, vengo,
no tengo nunca que andar escondiéndome y me parece que esa es la tranquilidad que da. Entonces yo digo, bueno, uno gana en la medida en que hace una campaña pudiendo trabajar de esta manera, ¿no? Me parece que eso siempre es ganancia. Y no quiero hacer una comparación porque no son comparables directamente. Pero Carrió en su momento sacó muy pocos votos y después terminó siendo gran electora, digamos, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? ¿Usted piensa que las cosas se pueden revertir, digamos, no todo, digamos, es taxativo y para siempre? Bueno, por supuesto, yo creo que uno tiene que entender y yo por eso nunca hago reproche a quienes no me votan en realidad. Siempre creo que hay contextos y hay motivaciones distintas y que las situaciones cambian. Además, la política en la Argentina es tremendamente dinámica, porque no es solamente el ejemplo de Carrió. Cuando Cristina terminó su gobierno, era muy difícil pensar que pudieran volverse. Fueron realmente muy, muy mal, en situaciones casi escandalosas, con un fuerte rechazo. Pero ahí apareció el factor Macri, que fue... Claro, esto iba a decir, no vuelven por sus propios méritos, porque a veces las cosas que nos ponen o nos sacan de determinados lugares ni siquiera son la consecuencia de nuestros errores o de nuestros aciertos, sino de las situaciones de contexto. Tenía Macri que hacer un gobierno demasiado malo para que volvieran los malos que habían estado antes, ¿no? Por eso creo que en algún momento tenemos que empezar a aprender que votar por alguien para que le gane al otro no es la mejor solución para la Argentina. Margarita, un gusto como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta pronto.